La situación de Durán, ya usted no está en el cargo de la gobernación, pero eso es una demostración clara de que no hay planificación urbana en el país. No, ¿está enclavada la zona industrial en la residencial o viceversa? Sí, nosotros, yo estuve en contacto con los alcaldes de Milagro, con el alcalde de Durán, con el alcalde de San Borondón, con el alcalde de Daule, con el alcalde Marcelino Maridueña, para coordinar la ayuda. Insisto, yo no estoy en el cargo, no ocupo ningún cargo público, pero tengo buena relación con las personas y podemos articular. Yo creo que todo es cuestión de articular correctamente la Y ayuda. todo suma, todo suma. Entonces empezamos a coordinar el envío de bomberos, empezamos a coordinar el envío de tanquetas, empezamos a coordinar el envío de carros para almacenar agua, de tanqueros, y así se pudo llevar la ayuda, ¿no? Entiendo que afortunadamente ya se ha controlado, pero coincido con Gustavo, no hay una planificación ni tampoco una respuesta rápida para contener este tipo ni tampoco una ayuda aérea, ¿no? Porque lo ideal era llevar, me parece que había un helicóptero echando agua, pero Sí, me echando pareció un agua. poco Y insuficiente. Cantón, y Durán, que es un cantón que sufre De no a tener donde agua. no tener agua. Entonces, como que estábamos, o sea, como decían, al pie del horno o se muere de sed, se quema el pan. Nos morimos de sed al pie de Al la pie fuente. al pie de la fuente, Afortunadamente nunca... ¿De dónde sacaron el agua? No sé, pero hubo agua. Afortunadamente nunca tuvieron que desalojar a las personas que tenían el riesgo de asfixia, nunca la desalojaron. Nosotros estábamos listos para llevar ayudas, camas, colchones en caso de ser necesario para las personas, pero se tuvo la necesidad, entonces con lo cual entiendo que ya está controlado el tema. Usted que recorrió Guayas, incluso con la caída del puente en Colimes, en plena pandemia, o sea, ya había el aislamiento psicológico, físico de las familias y ahora de la estructura vial terrible en ese cantón. El 20 de noviembre estamos cerca de cumplir 18 años de la explosión de la Brigada Blindada Galápagos, también ahí, metida en el casco urbano de Riobamba. ¿Qué haría usted ya como una autoridad nacional para ayudar con la planificación de nuestras ciudades? Bueno, evidentemente habría que sentarse a ver el crecimiento y la expansión de los diferentes lugares y luego llevar la ayuda. No te podría decir concretamente qué se haría porque no conozco ese caso en concreto, pero sí es bueno sentarse, conversar y planificar. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo que puede ser que tenga algo parecido. Monte Sinaí. Monte Sinaí está completamente abandonado, lamentablemente. No entiendo cómo no pueden llevar la ayuda a Monte Sinaí. Se decía que era porque no estaban legalizados. Y efectivamente, no estaban legalizados una parte porque no había la voluntad de legalizarlos. Y hay que decir las cosas con claridad y como son. ¿Por qué digo esto? Se suscribió un convenio entre el Midubi en diciembre del 2018, que terminó más o menos en el diciembre del 2019, en el cual apenas se legalizaron casi 1000 títulos, casi 1000 familias, apenas se legalizaron con un año de convenio. Yo me senté con el presidente de la República, le puse a disposición mi cargo y le dije, si yo no soy capaz de legalizar Monte Sinaí, yo le presento mi renuncia, presidente. Pero por favor no renueve el convenio con la Alcaldía de Guayaquil y el Midubi porque realmente no sirve para nada. Y me dijo, perfecto, adelante, te tomo la palabra. Y pudimos legalizar a 5000 familias. Eso lo iba a decir, usted lo hizo. 5000 familias en Monte Sinaí que tenían más de 10, 15, 20 años sin recibir ningún tipo de servicio básico y con el miedo o la zozobra de ser desalojados. Y ya siendo asentamientos consolidados. Exactamente, y era solamente una falta de voluntad. Y hago un mea culpa, no solamente de la alcaldía, sino también del Midubi. Entonces llegamos, nos sentamos, conversamos con todas las partes involucradas y dijimos, vamos a legalizar Monte Sinaí. Y así lo hicimos. Y fue una de las últimas cosas que hice cuando fui gobernador, que fue puerta a puerta ir a entregar junto con el vicepresidente de la República, Otto Sonne Holzner, los títulos en Monte Sinaí a cada una de las familias. ¿Y qué decían las familias? Eso fue lo más gratificante, el ver la familia, la reacción de la familia genuina de agradecimiento, porque habían estado 10, 15, 20 años olvidados y ahora puerta a puerta se les está entregando su título. La verdad es que esas son las cosas buenas y gratas de la función pública, ¿no? Lo ingrato es que la gente te va a criticar y te va a calumniar en redes sociales. O sea, para todo el mundo siempre todo hay malo, todo está malo, todo está... No, o sea, no lo hacen ni tampoco cooperan, sobre ni todo tampoco... mentes macabras que se dedican solamente a intentar desprestigiar a las personas cuando lo único que estamos haciendo es servir. Pero mire lo que dice Jenny Huiracocha, un hombre solidario
y un gran ejemplo para nuestra juventud. Son las 7:53 de la mañana y nos Muchas gracias, siguen Jenny. también. Un abrazo para ti. Sí, Jenny comenta eso, Félix Peñafiel, Villafuerte, el dúo dinámico, dice Otto Sonnenholzner y Pedro Pablo Duarte, Richard Parra, siempre de territorio al 100%. Importante esos saludos que nos envían a través de Facebook, Radio Santiago 540 AM Guayaquil. No, y ahí tenemos también otros comentarios. María Cecilia Gómez, excelente ser humano y uno de los mejores gobernadores que ha tenido la provincia del Guayas. Muchas gracias. Blanca Indaburo dice, mi admiración y respeto a la labor de Pedro Pablo Duarte. Jorge Arau dice, excelente gestión de la que se realizó y la que se sigue realizando. Entonces, no es Andrés Arau, ¿no? Arau, No. sin la Z. Sin la Z. Bueno, a veces los enemigos también reconocen la yo no fortaleza tengo, de no tengo enemigos. Yo la verdad es que procuro llevarme bien con toda la gente, procuro ir a hacer lo que tengo que hacer y luego irme cuando me tengo que ir. Mucha gente me dice, ¿por qué renunciaste? ¿Por qué te Claro, fuiste? ¿por qué renunció si estaba tan bien? Porque soy una persona que no tiene apego al poder. Yo renuncié a la alcaldía de Guayaquil cuando fui director de Acción Social y Educación. Así lo conocimos los periodistas. Exactamente, cuando trabajaba con Jaime Nebot, el alcalde Nebot cesó sus funciones, me ratificaron la nueva administración, sin embargo presenté mi renuncia irrevocable el 20 de mayo del 2019 y yo me iba a dedicar a la parte privada, porque justo coincidió con el fallecimiento de mi padre. Entonces dije, bueno, voy a hacer un lado la parte pública, voy a trabajar en la parte privada. Y sin embargo, mire, la vida dio vueltas y... Incluso tenía ese curso en Harvard. Incluso tenía ya planificado irme a estudiar a Estados Unidos. Hablando de Arauz, un ratito, Albi, perdón que me picó la lengua, Pedro Pablo. Si el que ganara las elecciones de febrero del 2021 lo convoca, lo llama nuevamente, no a la gobernación del Guayas, sino a un cargo con mayor ejecutoría, no sé, un Midubi que necesita, ¿cuántos techos, cuántas familias necesitan techo? ¿Y cuál sería la pregunta? La pregunta es que si lo convocan, ¿no? ¿Usted, Mira, ¿Usted qué participaría? diría? ¿Se No lo pondría sé. aquí un norte? No, esta es mi ideología y yo... No, definitivamente no las ideologías. O sea, yo no creo que para servir necesitas un tipo de ideología. Yo creo, mi única ideología es el servicio. Yo no creo en la izquierda, no creo en la derecha, no creo en el centro, no creo en ningún partido político, no estoy afiliado a ningún partido político, no creo que lo esté tampoco. Si me ofrecen participar en algún cargo, tendría que evaluar la situación y ver si puedo comprometerme en dar lo mejor para ese puesto. No solamente coger el cargo por estar en un cargo con poder, sino más bien si voy a poder hacer bien mi trabajo. Si no voy a poder hacer bien, ¿para qué comprometerme? Muy bien, muy bien. ¿Para qué comprometerse? No, y eso es importante. Yo normalmente reconozco la labor que realizan las personas y que se pueden comprobar, porque eso es lo importante, que se pueden comprobar porque pueden ser buenas acciones, pero tú comprobarlas como que no puedes decir de que es verdad. Con ustedes hemos visto, y por eso también la semana anterior que estuvimos conversando con Otto Sonnenholzner, hemos visto el servicio que realizan, o sea, estar cuando empezó la pandemia, donde eran momentos duros que ninguno de ningún asambleísta, nadie o autoridades querían salir ni siquiera de sus casas. O sea, pocos fueron los que estuvieron ahí y eso hay que reconocerlo. Fue duro, fue muy doloroso ver, y fue un grado de impotencia también ver que no podríamos dar más, ¿no? Pero siempre estuvimos ahí vigilantes de que primero, en lo que me correspondía a mí, el tema de la seguridad, nunca hubo ningún saqueo durante la época de la pandemia, a diferencia de octubre, que era otro tipo de crisis, pero acá tuvimos un despliegue de seguridad de policía, de Fuerzas Armadas, de Comisión de Tránsito, que pudimos controlar y solventar todo tipo de situación que no queríamos que se presente, ¿no? Pero estuvimos siempre ahí llevando incluso oxígeno. Aquí tuvimos una escasez de oxígeno, tuvimos que traer más de 300 cilindros de diferentes partes del país para darle a muchos alcaldes, pero sobre todo para dotar al MSP y al IES de oxígeno, porque no había, tuvimos que llevar la comida que le comento, que pudimos entregar a más de 120,000 familias, tuvimos que hacer albergues, porque recordemos que la gente se estaba muriendo en las calles, muchos adultos mayores que no tenían dónde ir, tuvimos que articular 3 albergues para poder... Son imágenes que se nos quedaron ahí en la grabadas, retentiva, o sea, sí. claro. Recoger a las personas y llevarlas ahí para que tengan un techo donde vivir, una cama donde dormir y un pan para poder comer. Eso pudimos hacer. Habilitamos también un coliseo que gracias a Dios nunca lo tuvimos que utilizar también en caso de que se desborde. Es decir, fueron muchas de las acciones que tuvimos que hacer.
hacer pruebas rápidas a taxistas, a tricimoteros, a las trabajadoras sexuales, a las trabajadoras del hogar. Solo en San Borondón, en la época de la pandemia, más de 300 empleadas domésticas se contagiaron. Porque evidentemente el virus vino de afuera, mucha gente viajó, lo trajo, lo contagió, y eran 300 fuentes de infección que estaban en diferentes partes del O país. sea, si ellas regresaban a sus casas. O sea, ya era un contagio, es una cadena. Hicimos un acercamiento para darles pruebas rápidas y poder monitorear el desarrollo de la pandemia. Entonces, afortunadamente, se hizo las cosas. Eso no se sabía. No, muchas cosas no se saben. No, Nosotros muchas cosas no se saben. A veces estábamos más preocupados de poder servir y estar ayudando en ese momento que estar, digamos, y aún así nos criticaron cuando comunicábamos lo que estábamos haciendo, pero era parte de era nuestra obligación informar lo que estábamos realizando. Es decir, las brigadas médicas que realizamos en diferentes sectores donde sabíamos que había mayor índice de contagio, el llevar los médicos del Ministerio de Salud Pública, el llevar al IES, el llevar el oxígeno a los lugares, el habilitar los centros